Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta hermosa noche de miércoles, donde estamos preparándonos cada día, conociendo los principios de la prosperidad, en este caso la prosperidad de Dios, lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Dios desea prosperarnos. Está revelado en la palabra del Señor. Dios ama la prosperidad de su pueblo. Dios desea bendecir a sus hijos que creen en Él, a su pueblo que le sirve, que le alaba. Por eso estamos reunidos cada miércoles para estudiar estos conceptos y abrir nuestro entendimiento para poder creer por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, bienvenido de donde me escuches, si es aquí en la ciudad de Fresno, si es en alguna otra parte del mundo, bienvenido. Vamos a estudiar, vamos a aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es el manual del creyente. La palabra de Dios es el libro de instrucciones de cómo vivir esa nueva vida que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es un libro que nos revela lo que Dios ha ganado, ha preparado y nos ha puesto como herencia en Jesucristo. Parte de esa herencia, la más grande de las partes de esa herencia, es el perdón de nuestros pecados y el acceso a la vida eterna, una vida que no tiene fin. La salvación, el milagro más grande que existe. Pero también Dios ha puesto en su palabra bendiciones, y Dios ha puesto provisiones que están ahí preparadas para cada uno de nosotros, para que descubramos lo que nos pertenece y nos apropiemos por razón de usar nuestra fe. Lo que quiero compartir en esta noche es esta idea clara de entender que Dios realmente desea prosperarnos. Es la voluntad de Dios prosperar a sus hijos. Dios tiene planes de prosperidad y no de mal para tu vida. Dios desea prosperarte. Dios no desea hacerte mal. Él quiere que cuando tú te acerques a Él te animes a creer por una provisión como nunca antes has disfrutado. Ese plan está revelado en los escritos de la palabra de Dios, y por eso queremos cada día que nos reunimos los miércoles hablar solamente de eso. Queremos llenar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma de la convicción de esa fe que viene por el oír, para que podamos nosotros recibir todo eso que Dios tiene y agarrarlo, apropiarlo en nuestras vidas. Así que el punto número 1 es: Dios desea prosperarnos. Amén, hermana María, vamos a orar por usted, porque parte de la prosperidad es también la sanidad que Dios tiene para sus hijos. Las promesas de Dios son dichos proféticos. Dios habló a través de personas, de profetas, y Dios inspiró a estas personas para que hablen la voluntad de Él. Una promesa de prosperidad tiene encerrada, para ser soltado cuando uno cree, un acuerdo, un pacto, un deseo, una voluntad determinada de Dios para manifestar provisión divina sobre todo aquel que crea y que participe con su acción a esa promesa. Nadie mejor que el padre de la fe, Abraham, que dice la palabra que él reunió ciertas condiciones para experimentar esa provisión divina en su vida. Dios le hizo una promesa a Abraham. Como toda promesa, tenía una demanda de fe y de obediencia a lo que Dios decía. Vamos a ver lo que hizo Abraham con esa promesa, porque también es muy importante que nosotros entendamos
que cada promesa de prosperidad también tiene una demanda de fe y de acción. Dice la palabra en Romanos capítulo 4, verso 13. Porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, escucha, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea que no había manera de que Abraham cumpliese leyes para poder ser heredero del mundo, de la bendición de Dios, del poder que controla todo en este mundo. Lo tenía que recibir por una justicia que no era su propio mérito, sino la fe en acción. Y dice, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y esto es muy importante de escuchar, aún en términos de la provisión divina. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Escucha, la gracia de Dios no solamente nos salva y lo venimos a agarrarla por fe. La gracia de Dios no solamente nos restaura emocionalmente y venimos a apropiarla por fe. La gracia de Dios no solamente sana nuestros físicos y responde a nuestras oraciones por gracia y la agarramos por la fe, sino que es la misma gracia, la multiforme gracia de Dios, que también puede proveer finanzas, recursos, proveer bendición que prospere nuestra vida para que nosotros también podamos ser levantados. Y es la misma gracia y también responde a la misma fe. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La Biblia dice que, o muestra que Abraham es el padre de la fe, porque él actuó y recibió la justicia de aquellos que creen y por gracia fue heredero del mundo. Y dice que Dios le habló y le dio una promesa, y dice aquí verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Escucha, ¿a quién creyó? Abraham le creyó a Dios para llegar a ser. Y dice, ¿a quién creyó? El cual da vida a los muertos, y escucha, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó esperanza, la esperanza que él tenía, contra la esperanza que decía así será, para poder llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, sus posibilidades. Recordemos que Abraham era de 80 años cuando recibió esta promesa, y su esposa había sido estéril y le había pasado ya el tiempo de tener hijos. Sin embargo, no se debilitó en la fe al considerar todas estas circunstancias de imposibilidades. Dice, aún porque su cuerpo estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Escucha, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham recibió la gracia, pero tuvo también él que trabajar con su confesión, tuvo que animarse a creer más allá de la esperanza natural para poder llegar a ser heredero del mundo y heredero de la bendición. Así es con cualquier promesa. Con las promesas de prosperidad del Señor, con las promesas que justamente prometen abrir la ventana de los cielos a nivel recursos, a nivel finanzas. También
tenemos que fortalecernos en fe. Tenemos que animarnos a cambiar la esperanza negativa de mi trabajo chiquito, de mi poco ingreso, y animarnos a ver la esperanza de la promesa. Esperanza contra esperanza, para poder llegar a poseer lo que Dios tiene. Él fue heredero por la fe, y tú puedes prosperar por la fe. Creyó conforme a lo que Dios le dijo, y tú puedes creer conforme a lo que Dios dice. No dudó por incredulidad, y tú también puedes determinarte no dudar obedeciendo la incredulidad. Se fortaleció dando gloria a Dios. Tú también puedes decir gloria a Dios aun cuando las cosas no marchan. Él estaba plenamente convencido de que Dios podía hacerlo. Y esa es la clave también. No solo creer que Dios puede y quiere prosperarnos, sino que tenemos que llegar a estar plenamente convencidos de que Dios puede hacerlo por nosotros. Oh, sí, mucha gente dice, qué lindo oír los testimonios de lo que Dios hace en otros lugares. Yo oí el testimonio que está en uno de los libros de Peter Warner, que era un hombre que recogía información de los milagros que estaban sucediendo en diferentes partes del mundo. En uno de sus libros, él puso una historia donde había un sacerdote en medio de uno de los lugares más pobres, allí en África. Y este hombre oyó que este sacerdote experimentaba la provisión sobrenatural día a día. Entonces él fue y viajó hasta ese pueblo, a ese lugar muy remoto, muy pobre, y habló con el sacerdote y le dijo, me dijeron que aquí de tanto en tanto suceden milagros de provisión, y quisiera saber cómo es que esas cosas le suceden a usted. El sacerdote le dice, perdón, disculpe, ¿de tanto en tanto milagro de provisión? Dice, no, todos los días, cuando me levanto, pongo las manos sobre lo poco que tengo que queda después de alimentar a toda la gente, a las multitudes que tienen hambre aquí. Todos los días oro y le pido a Dios que Él multiplique y aumente la provisión, y todos los días sucede ese milagro de multiplicación y aumento. Por eso le dice, no de tanto en tanto. Yo todos los días tengo que creer y tengo que orar y experimento la realidad del Dios que multiplica para que el pueblo pueda comer. Dice, para mí es algo diario. ¡Wow! ¿Te imaginas nosotros también llegar a creer por una provisión diaria de ese poder que aumenta y que multiplica? Dios desea prosperarnos mucho más allá de lo que producen nuestras propias manos. Dios tiene medios para que nosotros salgamos del estancamiento, de la pobreza, de la escasez, del no poder cubrir las deudas, de no poder cumplir nuestros sueños de fe, de los sueños para nuestra familia. Dios tiene un plan, y ese plan incluye esta definición: mas el justo por la fe, por su fe, por fe vivirá. ¡Wow! Eso es parte de la revelación de cómo Dios puede traer a existencia y qué es la actitud y la forma en que tenemos que vivir para poder experimentar esa abundancia. El justo, el que cree en Dios, el que es justificado porque ha recibido la gracia de Dios, el justo por la fe, por su fe, por fe vivirá. O sea que no hace falta mucha fe para simplemente ir a trabajar día a día y lo hacemos con gratitud y luego decir, esto es lo que recojo, pago las deudas, esto es lo que queda, y muchas veces no queda mucho. Pero la fe justamente se basa en creer más allá de lo que yo puedo recibir o producir con mis propias manos y creer a lo que Dios dice que Él puede hacer. Dios dice en su palabra que Él puede abrir la ventana de los cielos y que Él puede derramar bendición para que sobre y abunde. Dios puede reprender al devorador. Dios puede levantarnos para que tengamos un testimonio de provisión. Poderoso es Dios, dice la Biblia, para hacer que abunde en ti y en mí toda gracia,
a fin de que tengamos siempre, escucha, siempre y en todas las cosas, todo lo suficiente y aún tengamos para distribuir, para dar, para ayudar, para practicar la generosidad. ¿Cómo se logra vivir en ese sistema de Dios? El justo, por la fe, por su fe, por medio de la fe, vivirá. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Gente obedeció a la palabra de Jesús cuando le dijo a leprosos, ve y muéstrate, y el leproso fue y se mostró, y mientras iba caminando en obediencia a la palabra de Jesús, fue sanado. Había una gran multitud de gente necesitada, y Jesús le dice a sus discípulos, cuando uno de los discípulos le dijo, hay que dejar que la gente ya se vaya, era una multitud de gente, que habían oído a Jesús durante todo el día. ¡Wow! Y entonces uno dice, se está haciendo de noche y no hay aquí un lugar cerca, no hay un 7-Eleven, no hay una Walmart, no hay McDonald's, no hay un lugar cerca donde puedan comprar comida. Y Jesús le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Los discípulos dicen, Señor, ¿de dónde nosotros tenemos para darle? Todavía no habían crecido en la fe para entender que ellos también podían fluir con la provisión divina. Uno de los que estaban ahí, muchos dicen que era un joven, que quizá venía de su mandado, dice, acá hay un joven que tiene unos panes y unos peces, 5 panes y 2 peces. Y uno de los discípulos dice, mirando la realidad de la escasez, que era eso para una multitud, dice, ¿mas qué es esto para una multitud? Jesús dijo, tráiganmelo. Y dice que el Señor lo tomó y dando gracias, lo partió y le dio a ellos y les dijo, denle ustedes de comer. Un milagro sucedió mientras ellos iban en obediencia, llevando ese poder de aumento y multiplicación, y comieron todos y se saciaron, dice la palabra del Evangelio, y sobraron 12 cestas llenas de panes y peces. Ese es un milagro de aumento y multiplicación. Jesús lo hizo, y Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Estamos hablando hoy específicamente de creer por una provisión de aumento y multiplicación. Yo no sé lo que tú deseas. Yo no sé en qué área tú necesitas que Dios aumente tu provisión, sobrenaturalmente te llegue algo. Quizá es en el pago de una deuda que te aflige. Una deuda que te metiste y que te arrepentiste, pero hay que pagarla. Y el acreedor viene y pone juicios, te pone prendas en tu casa, en tus propiedades, te saca dinero de tu trabajo, hay que pagarlos. Y Dios puede ayudarte a cancelar sobrenaturalmente esa deuda que te aflige. Dios puede abrir una provisión, un río de provisión donde tú no lo ves hoy. Mas el justo por la fe vivirá. Por fe tú puedes ser sanado, tu fe te hace salvo, tu fe también te puede llevar sobre la escasez a un lugar de provisión. Ese es el plan de Dios, que el justo por su fe viva. ¡Wow! Hay una palabra que, cuando la palabra hebrea haya, que dice por la fe vivirá, esa palabra haya significa tendrá vida, el sentido más común. Será salvo, será reparado. El justo por la fe vivirá una vida salva, una vida reparada. Será sustentado. Amado, esto es poderoso. El justo por la fe no solo será salvo, sino que será reparado. Lo hemos visto muchas veces, gente que viene al Señor es reparado, liberado de los efectos de cosas que han sucedido en sus vidas. Sus cuerpos muchas veces se sanan, son liberados de la atadura, de la opresión, de la condenación, liberados y rotas las ataduras de yugos, de drogas, de alcohol, de nicotina, de cosas que hacían en sus vidas que los martirizaban. Son reparados. Mas el justo por la fe será sustentado. Escucha esto. Mas el justo por la fe vivirá próspero. Ese es el sentido de la palabra.
el sentido de la palabra también incluye el justo, aquel que cree, que no se desanima, que se convence de que Dios lo puede hacer, que cree y se fortalece en fe y actúa, sembrando, dando, participando con la obra de Dios, vivirá próspero. Vivirá por siempre. Será avivado. Será restaurado y sanado, protegido y guardado. Esos son todos beneficios de la bendición y de la vida abundante y eterna que Dios trae. En el Nuevo Testamento, la misma palabra, cuando en el Nuevo Testamento se dice el verso, mas el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá, ahora es la palabra sao, y dice, significa disfrutar vida verdaderamente. Enjoying a real life. Ser bendecido, to be blessed, lleno de poder y vitalidad. Escucha, el justo por la fe vivirá, disfrutará una vida real, será bendecido, lleno de poder y vitalidad, tendrá una vida digna del nombre. ¿Qué nombre? Un hijo de Dios. Dios es nuestro Padre y Él no es pobre. La Biblia dice que Dios es el dueño de todo. Eso es lo que significa la palabra Señor. La palabra Señor, cuando tú dices Jesús es el Señor, y lo dice la Biblia, Jesús es el Señor, significa Él es el dueño de todo. Y dice en Ageo 2, mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Dios es dueño de todas las cosas que hay en la tierra. Escuchaba una predicadora que una vez se animó a creer por su casa, para edificar su casa sin deudas, sin tener que sacar una hipoteca. Y ella comenzó a meditar. Todas las cosas con las que se hacen las casas son de la tierra. Y la tierra es del Señor. Y comenzó a creer que Dios iba a agarrar de lo que le pertenece a Él y lo iba a traer a sus manos para que ella pueda edificar su casa sin deudas. Y así fue. Dios es el mismo. Él no cambia. El justo, aquí en Fresno, en Argentina, en México, en España, en cualquier lugar donde tú estés, si tú crees a Jesucristo, crees en la palabra de Dios, recibes esa gracia que te hace justo delante de Dios, ahora puedes vivir por esa misma fe, con ese sentido también de prosperar en Dios. Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido, Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa palabra significa una vida remarcable, superior, extraordinaria, que excede lo conocido, que rebosa más de lo que es necesario. Una vida que te da más de lo que es necesario, fuera de lo común. Cuando tú comienzas a experimentar la bendición de Dios, vivirás una vida fuera de lo común. Experimentarás el favor de Dios. Todo lo que toque tus manos comenzará a prosperar, dice la bendición de Dios. Tú no ves en la Biblia a alguien que caminó con Dios, aún en el Antiguo Testamento, que tenga menos, sino tuvieron más. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios incluye dos factores y dos fuerzas poderosas que son constantemente mencionadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Aumento y multiplicación. Si tú caminas con el Señor, Él va a traer a tu vida aumento y multiplicación. Pero tú tienes que caminar por fe. Tú tienes que creer que Él lo quiere hacer, como dijimos, punto número 1. Creer plenamente convencido de que es la voluntad de Dios y sacar todas esas hojarascas y mentiras religiosas. Dios te quiere pobre, Dios quiere que sufras para que ganes el cielo, Dios quiere que aprendas. No. Dios tiene planes de provisión para ti. Dios se glorifica en que tú camines provisto. Lo segundo, tienes que convencerte plenamente de que Él lo puede hacer en ti. A veces venimos al Señor tan llenos de una baja estima, tan lastimados por la necesidad, que nos cuesta creer que Dios lo vaya a hacer en nosotros. Y de eso se trata creer. Conectar tu corazón y decir,
Él lo hará por mí. Y ahí comienza el verdadero sentido de tu fe, cuando tú entiendes, Él lo hará también por mí. Podrás ser como aquella mujer de Marcos 5, que por 12 años estuvo sufriendo de un flujo de sangre, pero cuando oyó que Jesús sanaba a los enfermos, aún los que tocaban a Él quedaban sanos. ¿Sabe qué dijo ella? Yo voy a ir y tocar al Señor. Y podríamos decir que dijo, Él también lo hará por mí. Porque hay gente que no prospera con Dios, porque ha aprendido a decir, lo hará por otros, pero no por mí. Quizás Dios lo pueda hacer, pero quizás tenga otro plan. Tú tienes que animarte a decir, uno, es la voluntad de Dios prosperar a sus hijos. Dios no es pobre, la pobreza es una maldición y Dios quiere libre a sus hijos. Segundo, Él lo hará por mí. Esa es la palabra en esta noche. Que Dios lo hará por ti. Dios quiere prosperarte. Tercera de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así también como prospera tu alma. Jesús dijo, he venido para traer vida y vida en abundancia. Una vida que tiene más de lo necesario, fuera de lo común. Una vida que está sobre y arriba de todo. Una vida súper añadida. Me gusta eso. Es una vida súper añadida con lo mejor de Dios. Pero, por ejemplo, tenemos que entender que el justo por la fe vivirá. Tú tienes que aceptar que Dios desea prosperarte y tiene un plan de provisión. Tienes que creer a sus promesas. Tienes que confesarlo de corazón y tienes que poner tu fe en acción. Y es ahí donde muchos cristianos se achican. Porque dicen, bueno, yo sé que Dios quiere prosperarme, yo sé que Él lo puede hacer por mí, pero ahora Él me dice, dad y se os dará. Y es ahí donde tú tienes que animarte a creer, que tienes que animarte a obedecer el llamado, la invitación del Señor a dar, a sacar algo y darlo, sembrarlo, ponerlo con amor en la obra de Dios y creer que esa semilla, porque Dios lo dice, será aumentada y multiplicada. Hay algo en tu casa que Dios puede usar para que tú seas bendecido. Vamos terminando ya, unos minutos más. Hay un gran milagro de cancelación de deudas que está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Hoy tengo esa palabra y la vamos a unir las dos. Yo sé que Dios puede hacer por mí que tenga una cancelación sobrenatural de deudas. Ya sea que Dios toque el corazón de aquellos a los que les debes, ya sea que Dios te traiga algo que tú no esperabas recibir, o que Dios sobrenaturalmente le dé la orden a alguien que pague. Dios lo puede hacer de diferentes maneras. Dios puede traer a tus manos la cancelación sobrenatural de deudas. Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, el profeta, y le dijo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, pero ha venido el acreedor para tomarse a 2 hijos míos por siervos. Escucha, esta era una mujer de un profeta, de un siervo de Dios. El hombre era temeroso de Dios, pero al morir algo sucedió, la mujer entró en deudas y ahora no había manera de pagar las deudas, no tenía cómo enfrentar la deuda, y en aquel tiempo de alguna manera había que pagar, y si no te llevaban tus hijos para ser esclavos, siervos, y que paguen todo el tiempo hasta que se cubra la deuda. Eliseo, el profeta, le dijo, ¿qué voy a hacer yo por ti? Declárame qué tienes en casa. Escucha. El profeta se acercó y le dice, algo tiene que haber aquí dentro de tu casa que Dios pueda usar. Decláramelo tú. ¿Qué tienes aquí en casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en la casa sino una vasija de aceite. Esto es muy poderoso. Porque ella había gastado todo lo que tenía, pero no
había vendido el aceite. Me imagino que era la redoma que usaba su esposo, la botellita de aceite que usaba el profeta. Y la tenía ahí. Dijo, cualquier cosa menos esto. Y entonces dice que Eliseo le dijo, entonces ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas del aceite, y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas que habían pedido prestadas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios el milagro, y él le dijo, ve, vende ese aceite multiplicado, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Ese es un milagro de aumento y multiplicación. Solamente tenía un poquito de aceite. Dios usó la fe de esta mujer, que tuvo que ir y pedir vasijas, tuvo que creer la voz del profeta, porque el justo por la fe vivirá y tendrá más que suficiente. Y Dios hizo el milagro. Aumento y multiplicación. Y le dijo, ahora ve, véndelo, paga lo que debes, cancelación sobrenatural, y vive de lo que queda. No solo Dios multiplicó para que ella tuviese algo, sino que le multiplicó para que tenga para vender. Escucha, de no tener cómo pagar la deuda, ahora fue levantada a ser una persona de negocios. Vende el aceite, paga con el fruto, con lo que te queda, paga la deuda, cancélala. Dios te ha dado el dinero, Dios te ha dado la provisión, y de todo lo que te quede, vive tú y tus hijos. Y yo me animo a creer que vivieron toda su vida. ¿Por qué? Porque esa es la vida abundante. Yo me animo a creer en esta noche que Dios no solamente puede y quiere liberarte con una cancelación sobrenatural de deudas, de aquellos juicios, de aquellas prendas en tus propiedades, en tu negocio, perdón, sino que también puede ayudarte no solo a cancelarla poniendo recursos en tus manos, sino a darte una provisión que te ayude a vivir mucho mejor todos los días de tu vida. El justo por la fe vivirá. Por la fe tenemos que sembrar, tenemos que practicar la generosidad, tenemos que sembrar nuestra ofrenda, nuestros diezmos en el lugar donde nos reunimos. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, haya provisión en la casa de Dios. Y Dios promete que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y hasta que abunde. La palabra del Señor dice en Lucas 6, 38, dad y te será dado. En Gálatas 6 dice, todo lo que sembrares, eso mismo cosechará. En 2 Corintios 9 dice, traed tu generosidad con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Y Él provee, aumenta, multiplica, hace traer aumento a tus frutos y te enriquece, dice, para que tengas para dar. Y dice, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia. La gracia que se conecta con la fe del justo, para que tengas siempre y en todas las cosas todo lo suficiente. Bueno, hoy terminamos. Que el Señor te bendiga. Si has pensado dar una ofrenda, dala en línea para la congregación Amor y Fe. Prueba al Señor. El Señor dice, probadme ahora. Practica la generosidad. Siempre lo digo, aparta algo, comparte tu pedazo de almuerzo, de lunch, con tu compañero de trabajo. Haz algo que exprese tu generosidad si no tienes nada que dar. Haz algo. Hazlo por fe, porque el justo, por su fe en acción,
vivirá próspero y tendrá aumento y multiplicación. Gracias por las ofrendas, por el soporte de la obra. Que el Señor bendiga todo lo que tú das, lo que siembras, la generosidad que expresas al 100%. Y recuerda, es la voluntad de Dios prosperar, y recuerda, Él lo puede hacer también por ti, porque Él te ama. Dios te bendiga en esta noche.